A ver, padre, lo habíamos dejado con esas 4 fechas importantes y había un tema que comentar. Bueno, ahora ir comentando la situación actual, ¿no? Después de esa oleada de esas fechas, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué problemas y qué retos hay? Porque todavía podemos ir a peor. Sí, claro. Situación actual, pues vosotros lo conocéis en gran medida, lo veis. O tenéis noticias directas o noticias indirectas. Por dar una cifra redonda y por lo alto, estamos hablando de que los 10 próximos años pues va a haber una reducción al menos del 70% a nivel de sacerdotes, y se van a cerrar el 70% de los conventos. Si os dais cuenta, las diócesis rurales, y cuanto más rurales, más, tienen un grave problema de vocaciones, de vocaciones. Pensad toda Castilla la Vieja, pensad, quitando Zaragoza ciudad, Aragón, todo el resto de Aragón, Cantabria, Asturias, Galicia, La Rioja, bueno, ya Cataluña es otro sitio aparte, Vascongadas ya ni os cuento, prácticamente toda Extremadura, Andalucía es otro mundo porque tiene pueblos muy grandes, aquí Cuenca, Guadalajara sobre todo, no hay sacerdotes, pero es que tampoco hay fieles, no ya por la descristianización, que por supuesto también, sino porque no hay gente en los pueblos, no hay gente en los pueblos. Luego ese abandono, más que abandono, podría hablar de retirada en los próximos años. Iremos viendo cómo lo que es un goteo constante se va a convertir en un torrente de cierres, en un torrente de lugares que no van a poder ser atendidos sacramentalmente. Y esto es cierto que va a ser decisivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se están intentando introducir formas protestantizadoras para o con excusa de cubrir y de atender sacramentalmente. Se debate el tema de las diaconisas, o bueno, una cosa que sí que está aprobada, aunque no tiene sentido, es el tema de los diáconos permanentes, que es una institución que desaparece a finales del siglo IV, cuando el imperio se convierte, después del edicto de Tesalónica con Teodosio el Grande. Entonces se recupera, pero es una institución que la propia Iglesia, cuando ya se instaura la cristiandad, no la considera necesaria en absoluto, y que se intenta recuperar por un cierto afán, insisto, protestantizante de marginar la tradición y volver a una idealizada, una idílica iglesia primitiva anterior al malvado Constantino y al malvado Teodosio, que sería la época dorada del Evangelio de la Iglesia, porque lo demás es una contaminación del trono y del altar, del poder político y el poder eclesiástico, ¿no? Muchos lugares sabéis que no tienen muchos pueblos, pueblos y aldeas, pero también pueblos con cierta entidad. No tienen prácticamente más que 2, 3, 4 misas como mucho al mes. El sacerdote pues tiene un montón de lugares donde ir a celebrar, un montón de pueblos pequeños, y al final yo suelo decir que en esos casos el sacerdote se acaba convirtiendo en un
mísero misero. En un mísero misero. Porque vas dando saltos, celebrando de un sitio a otro. Esto que estás contando a mí me recuerda a lo que cuentan los misioneros del África, de las tierras con escasez de sacerdotes, que tienen que recorrer muchísimos kilómetros, un único sacerdote atendiendo muchísima gente. Pero claro, el enfoque es distinto, porque tú vas a una misión, a una tierra de paganos, y ves, vas a crecer, o sea, vas con la ayuda de Dios a crecer, a bautizar, a que aparece un catequista, a que aparece un diácono, a que aparece no sé qué, y esa mentalidad humanamente ilusionante, ¿no? De decir, estoy contribuyendo al crecimiento del reino de Dios, vale. Pero cuando estás en este proceso de retirada, qué duro es, ¿no? Hay que decir, oye, estoy viviendo en una tierra gloriosa, llena de monumentos milenarios o centenarios, y estoy cerrando puertas, retirando, haciendo una retirada lo más ordenada posible, ¿no? Sí, porque ves que el libro de funciones no deja de crecer y los demás, esos libros están prácticamente intocables. De hecho, el único libro que compras es el de defunciones, porque vas gastando, vas rellenando páginas. O sea, eso es realmente duro, realmente duro. La pastoral sacerdotal en pueblos pequeños es muy dura psicológicamente y espiritualmente, porque no tienes ningún consuelo humano. Que es cierto que el sacerdote no está ahí por los consuelos humanos, ni siquiera por los consuelos divinos, pero es verdad también que cuando el sacerdote ve la acción de la gracia en las almas, eso realmente te hace un gran bien. Y cuando, igual que un padre o una madre, ven cómo Dios actúa en el alma de sus hijos, cómo crecen también y se acercan a Dios. Eso realmente para un padre y una madre es un revulsivo enorme. En este caso no tienes más que un puñado de viejecitos que te vienen a misa y que si les dices el domingo que Dios no existe y que esto es todo un invento de los curas, van a estar ahí el domingo siguiente porque no se enteran de nada ni te están escuchando. Es cierto, o sea, da igual que... Yo es que lo he hecho eso, por eso lo digo. Lo he hecho. He hecho la prueba. En otra ocasión les estábamos haciendo las peticiones. Y eso fue en mi primer destino, que sí que todavía sí había monaguillos, había niños, pasa que eran tremendos, y ellos hacían las peticiones normalmente los domingos, y ese domingo les dije que las hacía yo. Entonces pensaron que les estaba castigando por portarse mal, les dije que no, quería hacerlas yo. Entonces yo estuve leyendo las peticiones y me inventé una última, para que caiga un rayo que nos parta a todos, roguemos al Señor, y todos me respondieron ufanamente, te rogamos, óyenos. Entonces claro, ahí paré la misa, digo, si es que os da igual que sea en latín o que sea en español, no os enteráis de nada. No os enteráis de nada. O sea, pero incluso en el mismo español, escucháis hablar en español, pero que también yo lo entiendo, porque en otra ocasión, en otro pueblo, una de las plegarias nuevas que se inventaron cuando hicieron la misa nueva, dice la cuarta, para que seamos con Cristo víctima viva para alabanza del Padre. Y puse ahí las manos en el altar así. Digo, ¿qué he dicho? Digo, no tenéis ni idea de lo que he dicho, porque es un vocabulario teológico. Y hay que haber estudiado teología para comprenderlo. Y vosotros no tenéis por qué haber estudiado teología para comprenderlo. Y tenemos que sacarnos de la cabeza de que si no entiendo lo que se dice en la liturgia, no estoy viviendo la misa. Es así. Bueno, pues esto realmente es duro, es difícil, porque además ves la descristianización. La ves y la palpas. Porque esos abuelitos que están en el pueblo o que los traen a enterrar, ves cómo se ha roto, cómo se ha fracturado por completo el cordón umbilical de transmisión de la fe. Lo ves por completo, y por eso os hacía antes esa mención de la emigración masiva desde el Plan de Estabilización Económica, que también coincidía a nivel europeo en muchos países con la ayuda del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. También empezaría la migración a
a Alemania, a Suiza, a Francia, de muchos españoles, no porque no haya trabajo, como sabéis aquí, sino porque hay muchos mejores sueldos ahí, más altos. Pero es cierto que la convergencia de esa crisis que empieza a azotar a la Iglesia, y ojo, empieza a azotarla por la jerarquía, no empieza a azotarla por el pueblo, no empieza a azotarla por el pueblo. O sea, ves perfectamente cuando también has estado, en mi caso, de sacerdote en el sur de Madrid, que está lleno de gente que viene de los pueblos. Es verdad que ya son los nietos y ya prácticamente han roto el contacto con el pueblo. Y los abuelos fueron para allá, los hijos nacieron allí, pero todavía venían al pueblo con frecuencia, vacaciones, probablemente todo el verano, etcétera, etcétera, pero ya los nietos ya no tienen ese vínculo como tenían sus abuelos que se criaron allí, o los padres que todavía tenían muy reciente esa presencia del pueblo con todo lo que conlleva. Entonces ya es la descristianización completa. Y ves también ese sufrimiento porque, por ejemplo, mucha gente mayor pues que se fue, que emigró a Madrid, te cuentan con todo el dolor de su corazón que ellos trabajaron como mulas para que sus hijos pudieran ir a un colegio religioso. Claro, ellos estaban en el pueblo, tenían el colegio, las escuelas, como se os voy a decir, del pueblo. Sus hijos, después de mudarse a una ciudad, a Barcelona, Madrid, grandes urbes, han tenido la posibilidad de que fueran un colegio de religiosos o de religiosas. Pero claro, ¿cómo les dices a esos pobres ancianos que probablemente esos religiosos o religiosas al colegio que llevaron a sus hijos eran comunistas? Y que ahí les destrozaron la fe. O también se puede comprobar cómo muchas personas, cuando comienza esa emigración masiva a las ciudades, van a la ciudad con su fe acendrada y con su fe profunda y con su fe sencilla pero pura del pueblo, y en las grandes ciudades la propia Iglesia se la destruye. Se la destruye a nivel modernista, progresista, liberal, protestante, como queráis, llamadlo como prefiráis. Ahí se la destruye. Y entonces lo que había recibido en su pueblo cuando era niño, cuando era joven, en Madrid, insisto, en Barcelona o cualquier otro lugar, si no se desconecta, si sigue conectado a la vida de la Iglesia, ya es un cristianismo adulterado el que le han transmitido. Entonces comprende que cuando era niño la misa del pueblo se vivía con mucho silencio y con mucha devoción, pero comprende que al estar en una gran ciudad las misas tienen que ser entretenidas y el cura tiene que ser un showman para atraer a la gente, todo este tipo de cosas. Todo eso ha deformado profundamente la mentalidad, la cosmovisión cristiana de nuestro pueblo, y eso ha revertido también. Luego, prácticamente la situación, se da una situación mayor de increencia hoy en día en los pueblos que en las ciudades. O sea, si el cristianismo antiguo, el cristianismo primitivo, evangeliza primero las ciudades como núcleo de comunicaciones a través de las calzadas romanas y después evangelizará a los pagos, a los paganos, a los pueblos, lo que estamos viendo y hacia donde nos encaminamos es lo opuesto, porque en las ciudades, al haber más personas, hay más atención sacerdotal, sacramental, es más fácil y es más fácil que puedas encontrar pues a sacerdotes que tienen fe, que celebran con devoción, que predican la fe de la Iglesia, iglesias abiertas para poder tener oración. Si no te gusta esta parroquia porque son progres o lo que sea, puedes intentar buscar otra en otro sitio. Eso en los pueblos no puede ser, ha desaparecido, porque además, insisto, las diócesis rurales son las más progresistas en ese sentido, son las más progresistas. Entonces, son las que menos vocaciones tienen y es donde suele haber un clero más ideologizado, porque al ser tan pequeñas todo ha estado muy, no quiero decir controlado,
pero sí demasiado supervisado. Mientras que en otras diócesis más grandes, al no poder supervisar tanto por ser más, había más posibilidad de que alguien por su cuenta pudiera ser autodidacta y no tuviera por qué comulgar con ruedas de molino, por ejemplo. La diócesis, yo no sé si alguien es de ahí, pero bueno, pero estos son hechos objetivos, no son opiniones personales. La diócesis más marxista de España es Palencia, por el obispo Nicolás Castellanos, que el Che Guevara es Vázquez de Mella, al lado de Nicolás Castellanos. Y este hombre, pues... Perdona, ¿has dicho Valencia o Valencia? Palencia. Entonces este hombre ha sido tal lo que ha dejado allí. Munilla no pudo hacer prácticamente nada cuando fue detrás de él. Y ahí están sin sacerdotes, prácticamente sin vocaciones, un clero muy envejecido, muy ideologizado a nivel marxista, y desde allí pues se hace imposible que ningún chico que tenga vocación pues pueda quedarse allí y que no le laven el cerebro. Entonces tiene que buscar otros sitios. Entonces, estos son realidades que vamos a vivir en los próximos años. No va a haber, seamos honestos intelectualmente. Yo siempre digo que Santo Tomás en la Secunda Secunde dice que la virtud es la inocencia, y por eso es una virtud propia de los niños, y por eso Santa Teresita hablaba del caminito espiritual y de la inocencia espiritual. La inocencia es una cosa, es la virtud, y la ingenuidad es el vicio. Entonces no podemos llamar prudencia a la cobardía, ni tampoco podemos llamar ingenuidad, o mejor dicho, inocencia a la ingenuidad. Entonces esto es así. La cuestión es que no va a haber una vuelta al campo a nivel de las personas que vayan a vivir, porque vivimos, como todos sabéis, en una sociedad tan materialista, tan hedonista y tan consumista, que nadie quiere dejar todo el materialismo, consumismo y hedonismo que le proporciona todos los servicios, diversiones y entretenimientos de una ciudad. El último pueblo donde estuve había un chavalín que era más bruto que un arao, y este un día se fue con unos amigos, unos primos, a Leganés, y venía de allí como si hubiera estado en Manhattan o Nueva York. En Las Vegas. Y tenían el cine al lado de casa, y en 2 calles un centro comercial grandísimo. Y claro, el muchacho decía, es que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces es muy difícil, con la mentalidad tan asentada que hay en la actualidad, y cada vez más, que haya una vuelta al campo. Evidentemente siempre habrá algún bohemio, o siempre habrá algún friki, o siempre habrá alguien que realmente desde la posición, desde el pensamiento tradicional, quiera hacer eso, pero no dejará de ser muy minoritario, extremadamente minoritario. Una de las señales, de los motivos, de los efectos del derrumbe del Imperio Romano fue que la gente se marchó de las ciudades a los pueblos. Se produjo un despoblamiento de las ciudades. Nosotros estamos asistiendo hoy en día a una especie de reedición de la caída del Imperio Romano, solo que esta vez los invasores bárbaros no son rubios, blanquitos y con ojos azules, sino que vienen del sur y son morenos. Pero no va a haber, porque la historia nunca se repite. La historia nunca se repite, eso es una estupidez. Lo que pasa es que es cierto que si tú cometes los mismos errores, probablemente sucederá lo mismo, pero no igual. La derrota de Hitler en Rusia no fue como la de Napoleón, y fueron 2 derrotas decisivas. Pues esto, os pongo esta analogía. Es decir, la caída de lo que vamos a vivir, lo hablaba hace poco, no se trata del fin del mundo, ni siquiera del fin de los tiempos, sino del fin del tiempo cristiano, que es distinto. O sea, si todavía la modernidad conservaba, aunque no fuera más que como un barniz, aunque no fuera más que de una forma superficial, epidérmica, ciertos elementos cristianos mezclados en una ensalada con el liberalismo, con el naturalismo, con el protestantismo, con todas esas concepciones ilustradas y demás,
Ya la posmodernidad, lo único peor que la modernidad, ya es evidentemente la abolición de todo lo divino, de todo lo cristiano. Vamos hacia la consolidación de ese tiempo y de ese modelo de pensamiento y ese modelo social, demográfico, antropológico, en definitiva, sexual, familiar, por decir algo familiar, entendedme. Entonces no va a haber ese éxodo de la ciudad al campo, como ocurrió esa vez sí con el fin del Imperio Romano. Luego, problemas con los que nos encontramos, y con esto yo ya concluyo, y para que podáis concluye los problemas. Vale, de acuerdo. Tendremos que hablar algo de luces o de a qué nos agarramos, porque vale. Aquí estamos llamados a la lucha, estamos hablando de un público de gente que quiere luchar, que quiere, a ver... Un público contrarrevolucionario. Eso claro, es, o sea, eso no estamos aquí... Vamos a ver, no somos los padres carmelitas no, por que Dios. nos acogen en esta casa. No, gracias a Dios. No estamos bien, entonces, dedicados nuestra vida a la oración. Entonces problemas que tenemos. Que queremos luchar. Problemas que tenemos. Un problema muy grave, y lo hablé en su momento, estuvimos hablando Javier y yo, es la cuestión patrimonial, la cuestión del patrimonio. Claro, son muchas parroquias las que están siendo y van a ser más abandonadas, muchos monasterios, muchos conventos, hay muchas obras de arte, ya hay diócesis en Castilla la Vieja como Soria, como Zamora, que tienen los sótanos del obispado llenos de retablos, de imágenes, de custodias, de ornamentos. Las riquezas de la Iglesia. Claro, de todas las parroquias, de todos los pueblecitos que van cerrando, porque además, como Castilla la Vieja fue zona nacional en el 36, la mayor parte, ahí no hubo destrucción. Aquí en Castilla la Nueva, en Castilla-La Mancha, no quedó un retablo en pie. Por eso aquí no se pueden hacer las edades del hombre. O sea, las parroquias donde yo he estado siempre han sido parroquias... Bueno, en una todavía se conservó el archivo, pero en las últimas que estuve no se conservó más que las 4 paredes de la iglesia. O sea, no hay nada, y cuando digo nada es nada, ni un cáliz, ni una imagen, no hay nada anterior a 1936. Todo es posterior, todo, no hay nada anterior. Entonces, ahí es un problemón que tiene la iglesia, porque muchas de esas obras de arte, que ya no es el valor material que tienen, que es altísimo, sino, como decía antes Javier, que son el fruto de la piedad, de la fe de generaciones, pues claro, se encuentran con qué van a hacer con ello, y en algunas diócesis lo están mal vendiendo. También es verdad, porque como esos retablos barrocos les repelen, porque les repele el Concilio de Trento, y todo lo que huela a tradición les repele, pues quieren quitarse eso encima. Si habéis visto, y si no os invito a que la veáis o a que la volváis a ver con un ojo crítico, Se armó el Belén de Paco Martínez Soria, pues sale eso muy bien retratado. Cómo se destroza la iglesia y se hace una iglesia nueva, porque eso es lo que toca, que es lo moderno. Entonces, ese es un problema, el problema de las vocaciones, como os he dicho, el problema de atención sacerdotal y el problema de que al converger esa crisis de la iglesia con esa emigración masiva del campo a la ciudad, se pierde la piedad popular. La piedad popular, que era la configuradora de la fe en el mundo rural, de tal modo que las personas no concebían su fe sin la piedad popular, su fe estaba intrínsecamente unida a ellas, vieron cómo todo eso saltaba por los aires, porque eran los propios sacerdotes los que no querían procesiones, no querían novenas, no querían ningún ejercicio piadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que ser conscientes de que ¿a qué ha conducido? Pues a que la piedad popular degenere en folclore, ¿no? Yo muchas veces, cuando nos juntamos algún grupo de sacerdotes a comer, lo decimos todos. Si quitamos a la Virgen
de las andas y ponemos a la diosa Cíbeles con los leones, la gente la saca igual, tan contentos. Y si quitamos al Cristo el Santo y ponemos a Neptuno, pues también, y tan contentos todos, y da igual. Y chillan ahí, guapa, la Virgen, guau, la Virgen. Sí, pero vamos, que es una degeneración que no es ya fe católica. Es una religiosidad natural, primitiva, sentimentaloide, pero no es fe. Luego llevo aquí la estampa de la Virgen, la cartera, pero que no, es así. Entonces es verdad que la Iglesia ha cesado en gran medida el rechazo a la piedad popular, incluso en algunos lugares lo está promocionando, pero claro, ha habido 4 o 5 décadas que, como decía Napoleón, el terreno se puede recuperar, el tiempo nunca. Entonces, ahí se ha perdido 50 años de algún modo intentar seguir transmitiendo la fe y la gracia a través de la piedad popular. Es muy difícil volver a hacer algo así. Y también somos conscientes de la distinta idiosincrasia de las distintas Españas y de los distintos lugares de España. Y que a mí, como castellano y medio vasco, pues me resulte peculiar, ¿no? Pues cómo se vive la religiosidad popular en Andalucía, por ejemplo. Y que ahí haya personas que lo viven de una forma muy superficial y muy folclórica, pero hay otras personas que externamente lo vivan igual, pero lo vivan con una gran devoción, con un gran amor a Jesucristo y a la Virgen. O sea, esto también tenemos que ser conscientes. Nunca se sabe qué hay realmente de fondo. Esa piedad popular que está en la mayor parte de los casos unida al campo, al no tener atención sacerdotal porque no hay vocaciones y al tener un clero muy envejecido y muy progresista, porque al ser el más envejecido es el que más vivió en la época del concilio, el posconcilio, la transición, y a todos la cabeza se les dio la vuelta, raro es el que tenga la cabeza bien de los que vivió aquellos años, pues es muy difícil que cuando las personas vuelvan al campo, los de ciudad, hijos o nietos, es muy difícil que encuentren ese instrumento de la piedad popular como canal de gracia para seguir comunicándoles la fe y, de algún modo, con la fe como piedad popular, su identidad, su cultura y el sentido de la tradición, porque, insisto, ya no acuden al pueblo de la ciudad con la frecuencia que se acudía antes. La casa está mucho mejor equipada en la ciudad que en el pueblo, así que durante el frío del invierno se viene poco. Como todo se proyecta, operari sequitur esse, el obrar sigue al ser, todo se proyecta desde una mentalidad materialista, pues evidentemente en una mentalidad materialista y hedonista no cabe el sacrificio, no cabe ninguna pérdida de ningún tipo de comodidad. Entonces, y si vienen al pueblo, muchas personas de la ciudad, es de una forma muy esporádica, de tal modo que el sacerdote que esté por allí y que lleva varios pueblos y no puede tampoco hacer un mínimo seguimiento de esas personas. Ahora bien, soluciones a esto. En vuestro caso, como laicos, como seglares, prefiero decir mejor como seglares, lo que nosotros podemos poner de nuestra parte está muy limitado, porque al fin y al cabo de nosotros no depende, en el sentido de que nosotros no somos jerarquía para poder destinar sacerdotes aquí o allí o pedir sacerdotes de aquí o allí. Es verdad que en muchas diócesis rurales, sobre todo, están trayendo sacerdotes de otros lugares, de países de África o de Hispanoamérica. Como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva porque no se pierde, como decía también Javier, que esté el sagrario, que esté la Santa Misa, que esté la presencia sacerdotal todavía en los pueblos de España, pero también es verdad que el elemento negativo es que muchas veces
sacerdotes que proceden de países del segundo, del tercer mundo, les falta rectitud de intención. Yo tuve un compañero aquí en Toledo de África, un curso por encima de mí. Cuando terminó los estudios aquí, se marchó a África a que le ordenaran, y unos años después me le encontré en Calatayud. Y me sorprendió, no sabía nada que estaba aquí. Más que nos llevábamos muy bien y siempre nos gastábamos bromas. Yo le decía, tú no eres negro, eres marrón. Y me decía, tú no eres blanco, eres rosa. Y me lo encuentro ahí y digo, pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Soy párroco de 6, 7 pueblos. Digo, pero ¿en serio? Sí. ¿Y cuántos habitantes tienes entre los 6, 7 pueblos? 400, 500. Fijaros a cuánto tocaría. Y digo, pero vamos a ver, pero no hay más necesidad en tu país, que hay pocos sacerdotes y hay montones de niños, de jóvenes, y aquí solamente son gente mayor. Pero claro, él al menos fue sincero y me dijo, ya, pero en mi país no tengo móvil, no tengo coche, no tengo un supermercado como lo tengo aquí, no tengo tal, no tengo cual. O sea, no niego que sea, no digo con esto que sea mal sacerdote, ojo, no dudo de que él quiera hacer bien a las almas, pero también es cierto, y nosotros como nacidos en el primer mundo, pues no podemos entenderlo muchas veces. Es cierto que cuando has nacido sin nada o con muy poco, si vienes a Europa o vienes a España y ves que se puede servir también a Jesucristo siendo sacerdote y teniendo tu coche, tu teléfono móvil, aunque ganes una guarrería de cura, pero bueno, peor es estar así en África. Que yo, entendedme, creo que tenemos que ser conscientes de estos problemas, y que en ese sentido es muy amplia la gama de los intereses y que se pueden dar cita. Yo, si os soy sincero, pienso que lo que podemos conservar, lo que se puede conservar, lo que se debe conservar además del mundo rural, todo lo que esté en nuestra mano, para que no se olviden esa cultura y esas tradiciones, incluso hasta, bueno, mejor dicho, incluso poniéndolas por escrito, buscando documentación, haciendo archivos para que eso no se pierda. Sabéis todos que muchos bailes regionales y muchos vestidos típicos regionales no desaparecieron gracias a la sección femenina. De no haber sido por la sección femenina, los coros y danzas, ¿no? Coros y danzas, eso habría desaparecido, porque es verdad que era previo al plan de estabilización económica y a la inmigración masiva a las ciudades, sí, pero es verdad que esas tradiciones ya en los años 20 se estaban prácticamente ya volatilizando, ya era muy difícil encontrar gente que te confeccionara esos vestidos folclóricos típicos, ya era muy difícil que se siguieran haciendo ciertos bailes, porque ya empezaba a entrar toda la descristianización. Pensad una cosa, las dos posguerras mundiales son muy distintas. La primera posguerra de la Primera Guerra Mundial, los felices años 20, los locos años 20, ahí hubo un espíritu muy mundanizado, muy materialista, que se extendió por toda Europa. Aquí se dio en menor medida porque nosotros, gracias a Dios, no participamos en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial, la post-Primera Guerra Mundial, no ayudó a la gente, no produjo que la gente volviera a Dios y volviera a la fe. Al contrario, entró, por eso los locos años 20, un frenesí de vivir. Es cuando arranca, esos años 20, el negocio de la pornografía. Es cuando arranca ya la distribución a gran escala o a pequeña gran escala de las drogas. Es decir, los años 20 son una especie de preludio del mayo del 68 francés, de la revolución cultural sexual de los años 60. Son un preludio. Es cierto que, en ese sentido, la post-Segunda Guerra Mundial fue muy distinto, porque después de la Segunda Guerra Mundial sí hubo mucha gente que volvió a Dios.
Sí, igual que aquí después de la cruzada. Después de la cruzada mucha gente volvió a Dios. Mucha gente volvió a Dios. Porque eran rojos que habían visto morir al cura de su pueblo fusilado a las tapias del cementerio perdonando a los que le fusilaban, por ejemplo. O porque habían matado al marido o al padre de no sé quién y la viuda y los hijos le habían perdonado. Aparte de, como todos sabéis, que el Frente Popular, no la República, el Frente Popular pierde la guerra no solo militarmente, también moralmente. Entonces, la Segunda Guerra Mundial sí produce, no, evidentemente, entendedme, no a nivel masivo, pero sí hay una tendencia de que la gente vuelva a Dios después de los horrores vividos. Y por eso los años 40, los años 50 serán los grandes años del crecimiento de la Iglesia Católica. No solamente en España. Misiones, ¿no? Por ejemplo, o pensad, Estados Unidos, el obispo Fulton Sheen, con sus programas de televisión y de radio, que fue el pionero de todos los que estamos en Internet ahora, le seguían millones de personas a Fulton Sheen, y como conversiones. Un director de la talla de Alfred Hitchcock graba la película I Confess, Yo Confieso. O sea, una película en Hollywood sobre un caso real del secreto de confesión. Y la película fue un éxito en taquilla. Por no hablar de otras películas religiosas, la famosa de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos. Había cine religioso porque se veía, porque la gente... Y se veía porque lo conocían. Y conocían sin necesidad de leer el Antiguo Testamento. Nuestros abuelos no leían el Antiguo Testamento, no les hizo ninguna falta. Tenían aquello en la formación de la catequesis que se llamaba Historia Sagrada y se conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Y por eso, cuando había una película de Sansón o de lo que fuera, del rey David, sabían todo el argumento. Es decir, eso todo, ese florecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, ese florecimiento religioso que, como es una sociedad agraria y una sociedad rural, se está dando de una forma particular en el campo, ese crecimiento religioso en toda Europa, España incluida, después de la cruzada, se va a truncar. Se va a truncar, insisto, con la crisis a raíz del Vaticano II y con la explosión en los años 60 de toda esa revolución cultural que ya hoy en día tenemos la última fase, que es la revolución antropológica. Y yo ya sí que, para que podáis, si alguien quiere preguntar, decir alguna cosa, yo sí que os decía, la inocencia es la virtud, la ingenuidad es el vicio. O sea, yo os he presentado el panorama desde mi punto de vista como sacerdote de una diócesis rural, porque Toledo es una diócesis rural, que está en el centro de España, que linda con Madrid y con la diócesis de Getafe, sacerdote que ha estado en una diócesis urbana como Getafe, que es la quinta diócesis más poblada de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Getafe. Getafe tiene más habitantes que Zaragoza. Y os digo que es un poco la experiencia como párroco y como sacerdote, y luego también he visto a muchos sacerdotes jóvenes venirse abajo en estos sitios, venirse abajo por completo. Alguno ha conseguido luego sacar la cabeza y otro pues ha acabado dejando el sacerdocio, porque es muy difícil. O sea, si, no sé de matrimonio exactamente, pero si tus primeros años de matrimonio son particularmente difíciles y dolorosos, no por cuestiones externas, sino por la relación interna a nivel de pareja, eso deja cicatrices. Si es posterior, ya hay un rodamiento, creo que me entendéis todos. Pues lo mismo ocurre en la vida sacerdotal. Si recién ordenado te manda a los pueblos pequeños y allí aquello se te hace muy difícil y demás, eso es una herida, una cicatriz que le queda para siempre al sacerdote, suponiendo que persevere, si persevera. Porque podríamos entrar también, pero simplemente lo enuncio, en la cuestión de la atención sacerdotal a esos pueblos. Es decir, normalmente se manda a esos pueblos, la diócesis que tiene sacerdotes jóvenes, porque nadie quiere ir. Entonces mando al joven
o al recién ordenado, porque sé que no me va a decir que no. Y si le digo vete a una pocilga, va a ir. Y si le digo vete debajo de un puente, me va a decir a cuál. Es muy difícil eso para un sacerdote recién ordenado y creo que es muy contraproducente. Y luego también es cierto que yo, por lo que vivo aquí también en Toledo, como hay clero de primera, de segunda, de tercera y de cuarta y de quinta, pues unos van siempre a las aldeas y otros van siempre a los sitios grandes. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esto no existía antes del Vaticano II porque éramos una meritocracia y había oposiciones. Si alguna vez os habéis planteado, habéis pensado, ¿por qué antes los curas se tiraban toda la vida? Se podían tirar 35, 45 años en un pueblo y tal. Porque había oposiciones que eran muy justas, muy objetivas, con su tribunal, oposiciones abiertas, y el que ganaba esa oposición para tal o cual parroquia, porque quedaba vacante, la parroquia era suya en propiedad. Eso significa que el cepillo era para el párroco, sí, pero también implica que se había que arreglar el tejado, salía del bolsillo del párroco también. Y los templos, para los medios que había en esa época, estaban bastante bien conservados porque al fin y al cabo era el párroco, tenía que hacerse cargo de ello y lo vivía como algo propio, personal, porque dependía de él. Es muy distinto a cuando sabes que estás ahí de paso y el que venga detrás carré. Una cosa que tenemos que tener muy presente, como carlistas, luego católicos, es dos números. Yo os pido que lo apuntéis, porque esto tenéis que leerlo y releerlo. Dos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto da mucha luz y da mucha paz, porque a nosotros como carlistas, como católicos, como españoles fieles a la tradición hispánica, lo que se nos pide como vocación y lo que ha sido la historia del carlismo es la lucha contrarrevolucionaria, la lucha por los principios de la España histórica, la continuidad de las Españas. Es decir, lo que nos siguen pidiendo nuestros antepasados, lo que nos pide Dios, lo que nos sigue pidiendo hoy en el siglo XXI a través de nuestros antepasados, es que luchemos. Es que luchemos por la victoria. Y si no, o mejor dicho, que no nos demos por vencidos. Vencer, humanamente, seamos realistas, vencer no vamos a vencer, pero no nos vamos a dar por vencidos. Y como decía el padre Castellani, al final Dios de tu vida no te va a pedir una cuenta de las victorias que has ganado, sino que le puedas enseñar las heridas de la lucha, las cicatrices. Pues es esto. Número 675, no voy a decir las paridas que decía el fraile de los 4 cuatros y los 4 dos y tal, que en fin, donde no hay nos roban. 675, la última prueba de la Iglesia, dice el Catecismo. El de Juan Pablo II, no el de Trento. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ojo. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. 675 y ahora 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua. Paso, en hebreo, Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino, ojo, esto es lo más importante de todo, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en el sentido de proceso creciente. No vamos a ser cada vez más y ahora va a haber miles de boinas rojas en cualquier esquina de España. No. Sino, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal,
que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Es muy difícil nuestra posición y el diagnóstico previo, paralelo a ella, porque nunca el carlismo en 2 siglos, en 200 años, se ha encontrado con una situación como esta. O sea, el carlismo en 2 siglos nunca se ha encontrado luchando por Dios, por la patria y el rey, en medio de una sociedad apóstata. Pero sí que lo hemos visto venir. Oh, por supuesto, Desde claro. hace 190 años se venía avisando. Pero no pensábamos que... Bueno, nuestras profecías han sido superadas Wow. por la... Sí, posiblemente, ¿no? Sí, es así. De todas maneras, a ver... Y también es cierto que, y termino, nunca el carlismo en 2 siglos se ha encontrado con un contexto de crisis de la Iglesia tan hondo y tan profundo como el actual. O sea, los obispos que apoyaban a los liberales, que eran prácticamente casi todos, no querían bendecir homosexuales. Ni los liberales querían bendecir homosexuales. Claro. Los liberales iban a misa en latín. También. Que te queda todo muy distinto. Entonces, es realmente... Bueno, aquí el padre Gabriel ha cumplido, porque le hemos dicho que nos hable del alma de España, la evangelización y el abandono, y claro, pues no ha cargado las tintas, nos ha dicho la verdad de cómo está el patio, cómo está la cosa, e incluso pues nos deja esa mezcla entre la cita final, que al final hace referencia al Apocalipsis, ¿no? Pues es trascender ya, pensar que podrían ser estos quizás los tiempos, se habla del catecismo, hay bastantes indicios, pero para el laico, el seglar que lucha día a día, eso tampoco no sabemos ni el día ni la hora, entonces no tenemos que estar pensando en eso. Lo que tenemos que estar pensando es estas cosas concretas que nos han tocado. Entonces, ahora nos toca pensar sobre el campo, lo rural, ¿no? Yo estaba con la idea de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera decimos alguna luz o tal? Conforme tenía esperanza de sacar alguna luz, el padre Gabriel me ha sido... porque ya estaba pensando, a ver si voy a ser ingenuo y no quiero ser ingenuo. Pero, por ejemplo, yo tenía que apuntado que en Navarra, solamente en Navarra, que yo quiero ser inocente, sí, yo quiero ser inocente, no ingenuo. Entonces, en Navarra, tenía aquí el dato, que solamente los meses de mayo y junio pasados ha habido 263 romerías. Navarra es una provincia relativamente pequeña. Pensemos la cantidad de romerías que hay en toda España. Vale, ya sabemos que esas romerías están mal atendidas, ya no hay una catequesis previa de qué significa cada uno de los gestos que se hacen y de sus liturgias. Se vive de rentas. Yo estuve hace poco en una romería donde todavía entraban los de un pueblo con las cruces en alto cantando en latín, cantando cosas que ya ni sabían de cuándo venían. Pero bueno, esas formas de religiosidad que se conservan como reductos últimos del fondo del vaso que queda ahí, pues fijaos que en Navarra son 263 romerías. Eso son un montón de gente que está dedicando unas horas a ir a la ermita del santo, tal. Son rescoldos, son resquicios, vale, pero hay algo a lo que agarrarse. No somos indonesios predicando entre musulmanes, o es una tierra de misión, pero es una tierra de misión que tienes unas referencias, tienes esa ermita, tienes ese... Lo que pasa ahí, Javier, es que es más fácil evangelizar a un pagano que un apóstata. Ya, vale, porque ya se lo sabe. A mí que me vas a contar que yo ya he estado en el seminario, ¿no? Sí, conocemos todos ese... Bueno, y luego hay otra cosa que yo no sé si es una reflexión, que yo no sé si es una luz o otra cosa más de realismo, que es que estamos hablando del campo, pero yo no sé si en algún momento de estas jornadas saldrá el tema de que el campo cada vez se parece más a la ciudad y la ciudad se parece más al campo, porque tú puedes encontrarte gente que en teoría es de campo, pero que está todo el día con internet, encerrada en su casa, coge el coche, va a trabajar, en vez de ir a la fábrica va al campo, está en el campo y vuelve a vivir como si viviese en una urbanización de una urbanita. Que esa gente que dices, esos niños de pueblo que se asombraban porque había un cine al lado de casa, eso es una excepción. Ya cada vez más, aunque vivas en una ciudad, te cuesta media hora ir al cine
porque tienes que ir a un polígono, tienes que ir a recorrer unos kilómetros, ¿no? Entonces, se va uniformizando de alguna manera, y luego hay campo y campo, porque no es lo mismo un pueblo perdido del Pirineo, ¿no, Gerardo? Que no tienes una autovía cerca, que vivir, como viven gran parte de los españoles, con una autovía a 5 minutos, ¿no? Entonces tienes una autovía, tienes mucho más cerca el hospital, o sea, en media hora te plantas en ese cine soñado, en ese centro comercial. O sea, ¿cuánta gente vive media hora más, o sea, más de media hora de distancia de esos centros urbanitas? Pues es una minoría cada vez más pequeña. Ese es el, digamos, por eso digo que hay campo y campo, ¿no? De todas maneras, seguimos considerando campo a pueblos que han sido absorbidos por la vida urbana, porque están con internet todo el día, porque tienen coche y van y vienen continuamente, ¿no? Y bueno... Pero ya no solo internet, sí. Es decir, la propia televisión ha sido, aun para muchas personas mayores, muchas personas de pueblo, 40 años, 45, 50 de lavado de cerebro a través de la televisión, les ha hecho también acabar teniendo la misma conmovisión que el que vive en la ciudad y lleva sin pisar el pueblo 50 años. Y de COPE. Todo, por supuesto. De por radio, supuesto. ¿no? De radios sí. Malas. Bueno, pues esta primera sesión ha sido lo que es. Ya está. Es muy realista, muy golpe de realidad. Bueno, tenemos algún minutillo para algún comentario que... Buenas noches, con permiso. Sí. Me presento. Soy Luis Navarro, vengo de Cantabria, de un pequeño pueblito en las montañas. Yo soy de origen manchego, castellano manchego. Pero bueno, hace 3 años, yo no sé si es todo el epíteto de bohemio o de friki, pero tomamos la decisión, mi familia, mi esposa mexicana y mis hijos, y yo, de irnos de la ciudad al pueblo. Y escogimos un pueblo relativamente aislado en las montañas, en los valles paseos de Cantabria. Y entonces vengo a comentar lo que usted decía de los sacerdotes, que los pueblitos pues, son como más modernistas o más progres, ¿no? Pasó una cosa curiosa con mi hijo, que fue a comulgar un día, de las pocas veces que hemos visto al sacerdote, porque normalmente va un diácono, el sacerdote va una vez al año, en ese caso. Y entonces el sacerdote, nos juntamos dentro del barrio del municipio mucho más grande, pero bueno, la mitad donde nos juntábamos era de la gente de los 2 barrios cercanos, y seríamos unas 15 o 20 personas. Casi nadie comulgaba, lógicamente porque nadie está confesando. Y entonces si no confiesa nadie, es difícil comulgar, ¿no? Entonces, mi hijo que iba, era de una o 2 personas que iba a comulgar, en ese momento, y fue a comulgar y se arrodilló, para recibir la hostia consagrada en la boca. El sacerdote se negó a dársela en la boca y le dijo que se levantara y que se lo diera en la mano y tal. Luego yo posteriormente hablé luego con el sacerdote. Desde entonces no lo he vuelto a ver, no sé si habrá tenido algo que ver, no lo sé. El caso es que, bueno, es para dar, de alguna manera darle la razón a lo que comentaba usted, ¿no? sobre lo que ocurre en los pueblos. Y luego comentar rápidamente un pequeño proyecto a raíz de lo de friki o bohemio. El proyecto que tengo, o bueno, uno de los proyectos que yo estoy impulsando allí, que por supuesto no está teniendo éxito por lo que usted dice, porque es muy difícil que la gente de la ciudad pierda la comodidad para irse a vivir a un pueblo, es promover una aldea tradicional y tradicionalista en las montañas de Cantabria, de alguna manera para recuperar un poco pues eso, ese sentido, porque yo pienso que el sentido religioso y católico de España está en el pueblo, o surgió del pueblo, ¿no? Y ahí podría volver otra vez a resurgir. Bueno, comentarlo por si hay alguien interesado en un momento dado, poder hablar conmigo y bueno, explicarles de qué va un poquito más cada detalle. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias. Abordando lo que dice el hombre, es que para hacer eso irse al campo, que es necesario, no se puede ir solo. Hay que tener una organización previa, un diseño previo y una voluntad de hacerlo. Incluso emitir moneda propia. Y eso ya es cuestión más técnica de eso. Ya es palabras mayores. Porque a veces hicieron los gringos, hicieron eso, lo primero, hacer el dólar. Luego una segunda, y luego lo que comentaba que había lo de internet, pienso que no solamente no es malo, sino precisamente que es lo necesario, porque necesita, aparte un pueblo necesita comunicaciones, telecomunicaciones, centros de salud, un centro comercial,
educación. Entonces sí se va a la gente al campo. En Alemania, te vas a Alemania ahora mismo, en cada pueblo pequeño que viene, tienes 2 o 3 industrias gordas, instaladas en los pueblos. Eso te lo dicen todos los emigrantes que están ahí, todos los que han estado. En Alemania, perdón, en Alemania no ha habido prácticamente despoblación, por la magnífica red que tienen ferroviaria que conecta en Alemania todo. Y tú puedes vivir en cualquier pueblecito en Alemania y en un tiempo adecuado trabajar en cualquiera de las grandes ciudades. Alemania es más llano, es más Sí. pequeño, pero hay un gobierno, lo mismo que en Francia, que se ha ocupado de que la estructura de la población siga arraigada como estaba. La despoblación de España es brutal y alentada por los propios gobiernos, que no han hecho nada por... Bueno, no he dicho una cosa, pero es verdad que ya no da tiempo a decirlo. Pero bueno, la tecnocracia en ese sentido, la tecnocracia. Pensad también, no lo he dicho, en esas 4 fechas, que el año 58-59 prácticamente es cuando yo considero, vamos, yo no soy aquí original, yo lo que sigo es al gran historiador de franquismo, que es Luis Suárez Fernández, sin duda alguna, y él dice, lo explica muy bien, el año 58-59 acaba el primer franquismo, porque además ya ha habido esa disputa entre sectores de Falange, sectores del carlismo, y sobre la guerra considerada o no como cruzada, y ahí Ortega había hecho mucho daño, y a partir de ahí, bueno, como Franco y los más cercanos ven que ha fracasado el darle una unidad ideológica, por decirlo de alguna forma, al régimen, ¿qué les queda? Bueno, pues la Iglesia mantiene la España tradicional, porque España se mantuvo católica mientras la Iglesia se mantuvo católica, y cuando la Iglesia se ha ido al carajo, se ha ido al carajo todo. Por eso se va al carajo empezando los 10 últimos años de Franco, no cuando se muere Franco, no, esto ya empieza los 10 últimos, que son los 10 desde el Vaticano II, ya empieza todo a estar patas arriba. Pero es cierto que con el plan de estabilización económica, el famoso Gonzalo Fernández de la Mora, esos intelectuales del régimen, ya es esa derecha marxista, que luego será la de UCD, la del Partido Popular, en la que la primacía y la unicidad le corresponde a la economía. Eso es la tecnocracia, y eso ha producido también esto que estáis comentando, que eso tiene un peso muy negativo de cara al abandono del campo, y eso, en cierto modo, también la Iglesia se ha dejado arrastrar y se deja arrastrar por esa tecnocracia también. Por eso, por ejemplo, no va a invertir. Esto no lo he dicho cuando he dicho el patrimonio. La Iglesia no va a invertir un céntimo, normalmente las diócesis, en conservar un patrimonio que no va a tener una utilidad inmediata. O sea, si tienes en Segovia, zona nacional, Salamanca, una iglesia preciosa, que es una catedral, pero que ese pueblo floreciente ahora son 20 vecinos, si se está viniendo abajo, y habéis visto todos noticias de varios lugares, esa iglesia magnífica, llena de arte, no va el obispado a invertir dinero ahí porque no hay gente en ese pueblo, aunque tenga una catedral por parroquia. Eso ya implica esa infección de la mentalidad tecnocrática y materialista, porque no se trata de que el dinero prime. Se trata de que también el dinero tiene que ser para conservar esos edificios. Pero bueno. Y una pregunta, la segunda, al padre. Me acuerdo de un programa que hizo en YouTube, bueno, lo que acabo de comentar hace poco, que Carlos III expuso a los jesuitas con una opinión de que el hundimiento de España, si no comienza, el problema se acelera. Pero no se dice a dónde van esos jesuitas expulsados. Que van muy curiosamente, ¿dónde los acogen cuando se expulsan? Pues se van a la Rusia protestante, Federico el Grande, a los Estados Unidos nacientes y hasta Rusia. Allí abren sus estudios generales. ¿Y qué es lo que pasa? Les dan toda libertad. ¿Qué pasa? Se van con toda la ciencia. ¿Y qué? Levante para arriba.
Cuando un voltero le ilustrado le afean a Federico el Grande y le digo, oye, tú eres protestante, ¿cómo se te ocurre coger a la orden más católica, más tridentina y acogerla? Entonces este le respondería, vamos, no me con tonterías porque yo no soy protestante, pero los jesuitas son los únicos curas ilustrados que me van a levantar el reino. Y si no los queréis, yo lo voy a coger todo. ¿Y sabes qué voy a hacer? Mira, un jesuita me lo voy a pagar luego a 100 talentos. Y un padre provincial me lo voy a pagar a 600 talentos de euros. Vale, encima de cochileo. No estamos pagando un padre provincial a 600 talentos de euros, pero la ciencia de la química que se desarrolló a partir de entonces en Alemania ya no creo que la estamos pagando. Porque los Estados Unidos con todos sus huesos acogieron, tienen tres cosas. La agricultura, el dólar y luego acogieron a todos los científicos, empezando por los jesuitas, que le daba exactamente igual que con el católico. Y estoy hablando de países como Suecia, como en Rusia, o sea, todos los protestantes. Los países nominalmente católicos los expulsan y los países nominalmente protestantes los acogen. En ese punto es interesante marcar como a modo de ejemplo que cuando España fue florecientemente católica y por lo tanto florecientemente tradicional, la Iglesia se puede decir que era la élite intelectual. En el siglo XVI era prácticamente la élite hegemónica intelectual, pues prácticamente. Que en el siglo XIX, XVIII, XVII ya no tiene la hegemonía, pero sigue teniendo una élite intelectual. Es decir, mucha de la decadencia y mucha de la descristianización de España también va a provenir de que es la propia Iglesia la que renuncia a la cultura. Entonces se queda con el sucedáneo del folclore. O sea, es una iniciativa estupenda que la Iglesia, las diócesis organicen las edades del hombre, sí, pero es que en el fondo para muchas personas posmodernas lo que le estás vendiendo con las edades del hombre es que la Iglesia es una reliquia arqueológica del pasado, como las vitrinas que están viendo. Y cuando tienes un cáliz del siglo XVI de oro y una casulla romana de guitarra de hilo de oro y las tienes puestas en el museo cuando fueron hechas para el culto divino y estás celebrando la misa con una casulla de plástico y con un vaso de chapa, estás transmitiendo, aunque sea citando al pervertido de Freud, de manera inconsciente, que lo que importa es el museo, porque somos una reliquia obsoleta del pasado, pero es lo que da dinero con las entradas, y que la misa, con el cáliz de chapa y la casulla de plástico, no es importante. Son elementos que también hay que tener en consideración. Por eso es tan necesario que haya intelectuales clérigos, como la Iglesia los tuvo siempre, que fue floreciente en evangelización, en espiritualidad, en santidad y en influencia cultural, y lo que también es necesario, y más hoy en día, es que haya esa también fuerza intelectual por parte de los seglares. O sea, más que nunca, porque lo que en el mundo rural, en la cristiandad, era un ambiente en el que no era necesario estar demasiado o muy armado intelectualmente porque no venía el enemigo a arrancarte la fe, hoy en día, viviendo en la época que nos ha tocado, con más razón, cualquier tradicionalista sabe que debe tener un cultivo y un nivel de formación mucho mayor que el que tuvieron otros tradicionalistas, los carlistas anteriores a él, que no se vieron en una situación tan devaluada como la nuestra. Pero bueno, que son las 11 y yo no quiero ya... Es ya un poco tarde, teníamos por ahí una última y una penúltima... A ver. Yo rápidamente, ha dicho don Gabriel que es más fácil convertir a un pagano que a un apóstata. Yo creo que la sociedad rural y la sociedad en general, lo que hoy en día son más paganos que apóstatas, porque no conocen a Cristo, porque tampoco nos lo han predicado los curas. Pero ellos piensan que sí. Es que por eso... Yo creo que la razón de ser es que Benedicto XVI que hablaba de nueva evangelización, ¿no? Sí, a ver, quiere decir que los hijos de los apóstatas ya son paganos. Sí. No son, o sea, la apostasía... No neopaganos. Bueno, pero la apostasía es una cosa personal, porque tú apostatas porque renuncias, pero tus hijos no tienen culpa, entonces tus hijos ya nacen paganos, ¿no? Y puede ser un cheque en blanco, un terreno donde puedes evangelizar
Es muy difícil porque ya están permeados. O sea, están permeados. Bueno. Prejuicios contra la Iglesia, sí. Bueno, pero... ¿Y quién les habla de Cristo? Vale, vale. Yo es que también es verdad que cuando estuve en Getafe me mandaron a los sitios donde no querían ir ellos. A los sitios que no querían mandar a sus curas, pues este tonto que viene aquí, pues lo mandamos allí. Entonces es verdad que me tocó en sitios muy duros. Fuenlabrada es muy duro. Después de Fuenlabrada, lo único peor en Diócesis de Getafe es Parla, que ya es el Bronx. Ya es el Bronx. Vamos. Entonces, bueno, es verdad que ahí en Fuenlabrada, pues... veías mucho anticatolicismo y mucho anticlericalismo. Yo iba por la calle con mi sotana y a mí chavales que no me conocían de nada me insultaban a gritos, me llamaban pederasta, blasfemaban y venía después un moro con la chilaba y no había ningún problema, ni le miraban. O sea, a mí ese tipo de cosas me hacían pensar mucho, es decir, como un chico que no me conoce ni me ha visto nunca, en cuanto aparezco por la calle, tal. Y un día le pregunté a una chica, porque era un instituto que estaba muy cerca de mi casa. Me dijo, no, si lo que pasa es que si estamos en el instituto y el profesor de historia no para de decirte que la Iglesia tiene la culpa de todo, y el de lengua y literatura española lo mismo, y el de biología y tal, o sea, aunque sea un pagano porque no conoce nada, pero es cierto que ya, no digo que sea el caso, no digo que sea universal, pero que en muchos lugares sí le están haciendo... le están inoculando ese veneno. Tenemos que ser conscientes que ahora mismo España es el país más anticatólico de Occidente. De Occidente. No hay un anticatolicismo tal en ningún país europeo, ni en Estados Unidos tampoco. O sea, tendríamos que irnos pues a lo mejor sin exagerar, y no penséis que... porque hablo con conocimiento de causa de sacerdotes y de personas que he conocido que han vivido allí. Tendríamos que pensar en una Cuba, una Venezuela... lugares así para encontrarnos con un anticatolicismo como el que vivimos aquí nosotros, porque aún en la laica Francia no se reacciona con la virulencia, a pesar de lo que hemos visto en los Juegos Olímpicos y demás, pero con la virulencia que aquí se reacciona, allí no se vive, pero bueno. Acabamos ya. Sí. Me gustaría saber su opinión sobre 3 hechos concretos. Uno es hace poco conocí a una persona en Valencia que decía que en su pueblo le iban a poner la mezquita más grande de toda Valencia. Después, otro segundo hecho es que en Cuenca, por ejemplo, hay pueblos donde ya los musulmanes, como estamos hablando del mundo rural... Sí, pues estás adelantando ya lo que vamos a hablar mañana. Bueno, porque... pero está bien que acabemos. la opinión de... Está bien que acabemos con esto, que dé una opinión societana, porque mañana vamos a hablar de esa sustitución, que es uno de esos apaños intencionados, bien o mal intencionados. Le ponen mezquita más grande en un pueblo, en toda Valencia, en un pueblo pequeño. Segundo, hay pueblos en Cuenca que ya superan el 50% de la población musulmana. Y bueno, y el tercer punto no tiene que ver con el mundo rural, pero sí con los dos primeros, que es el tema del cierre de mezquitas. Alguna luz, etc. Bueno, eso creo que todos lo tenemos claro. Hay una sustitución poblacional en curso. Detrás de ella está el nuevo orden mundial, está la Agenda 2030, está la ONU, la Unión Europea, todos estos organismos anticristianos. Gran parte de la Iglesia también está detrás porque lo está legitimando. Hace poco decía el Papa que era pecado mortal rechazar a los inmigrantes. Los pecados mortales son los que son y ningún Papa se puede inventar más pecados mortales. Que yo sepa, vamos, porque el Papa no es Cristo, no es el vicario de Cristo, pero no es el sucesor de Cristo. Tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, por parte de la Iglesia hay una legitimación. Pensad que hace poco los obispos pidieron que se legalizara a 500.000 de inmigrantes. Hace unos meses, lo podéis buscar en internet si no lo recordáis, que saben perfectamente los obispos, porque esto no se dice, muchos obispos vienen de familia izquierdista y son obispos, pero eso les pesa, y os lo digo porque yo he hablado con algunos que yo sabía, pero me han reconocido que vienen de familia de izquierdas, y a la hora de ver la política eso les pesa mucho, Entonces, esos obispos saben que es 500.000 de votos, 500.000 de ilegales, legalizados, son 500.000 de votos para la izquierda. No digo con esto que sea mejor el PP o Vox,
pero estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y están felicísimos porque en el fondo ellos les gusta la izquierda. Es verdad que les gusta más la de Felipe González, que es al que votaron muchos obispos, reconocido además, pero es cierto. Y luego que como está habiendo un vaciamiento del contenido de la fe en la propia Iglesia, se está sustituyendo todo lo sobrenatural, todo lo trascendente, todo lo vertical por un humanitarismo de tejas para abajo. Porque los obispos, la mayoría, piensan que la forma en la que tiene la Iglesia de justificar su existencia en el mundo posmoderno es la de la acción social. Y por eso se destina tanto dinero la Conferencia Episcopal a Cáritas y no destina a otras cosas mucho más importantes que Cáritas, mucho más importantes que Cáritas. Esto es así. Luego ahí, por eso os decía que nunca el carlismo ha habido una situación paralela, porque aunque hubiera partes de la Iglesia que se alinearan con los liberales, no te encontrabas a la propia Iglesia hasta estos puntos haciendo frente común con los enemigos de España. Claro que saben lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo de ese recambio poblacional, pero lo que tenemos que tener muy claro es que el Islam es incompatible con Occidente, el Islam es enemigo de Occidente, el Islam es el enemigo por antonomasia de la cristiandad, el Islam es el agresor de la cristiandad, las cruzadas son una respuesta a la agresión islámica de la cristiandad, España se forja en 8 siglos de cruzada, que es la Reconquista, el Islam no ha cambiado, ni va a cambiar, evidentemente, nunca jamás se ha integrado en ninguna sociedad, sino que cuando ha tenido número suficiente se ha impuesto, pero queridos míos, los gitanos llevan 600 años en España, se han integrado. 600 años, ¿eh? La Corona de Aragón, en época de Juan, creo que es el padre de Fernando el Católico, Juan II, es el primer documento que se conserva de la presencia de gitanos en la península. Pues yo no les veo muy integrados 600 años después, que digamos. Entonces, imaginaos el Islam, imaginaos lo que pienso. Yo cuando me cruzo, ahora que estoy en la civilización y no estoy en los montes de Toledo y veo un montón de musulmanes todos los días, yo lo pienso cuando me cruzo con ellos. Están viendo a españolitos que en lugar de tener hijos tienen perros, están viendo a las españolitas que visten como las prostitutas de hace 30 años. Hace 30 años las prostitutas vestían como visten ahora las chavalas, o mejor, pero ven que tratan a los perros como personas, y cosa que para un moro es inconcebible. Por eso no veis a los moros con perros por la calle, porque el moro tiene muy claro que perro es un insulto. Eres un hijo de perra, qué vida más perra. O sea, lo tienen muy claro. Entonces, ellos tienen los niveles de cultura que tienen, pero ciegos e imbéciles todos, en grado superlativo, no son. Están siendo testigos de cómo nos estamos suicidando y vamos muy avanzados como civilización. Por eso los grupos de resistencia tradicional, contrarrevolucionaria, pues al final vamos a ser, como también decía Benedicto XVI, islotes en medio de un océano de increencia. No vienen, es que los traen, que es distinto. Sí, también, vale. Increencia. Bueno. Gracias a todos. Pues lo dejamos aquí, pero mañana seguimos. Tranquilos.